las cosas cambian, don Esteban, cambian mucho. Así es, por eso que esta temporada hemos dedicado algunos programas y hemos traído algunos invitados que nos han ido mostrando cómo han cambiado las cosas, independiente de lo que ya hemos visto en la radio, en la televisión. Recuerden que antes revelábamos fotos, hoy día no existen las casas, ¿no es cierto? Casi no existe, pero casi no existen ese tipo de cosas. ¿Ya no compran rollo? Claro, antes se escribía en una máquina de escribir, hoy día son procesadores de texto, antes se usaba el fax, y lo mismo ha pasado con el telex. Y así ha pasado con una serie de actividades. Oiga, don Mario, ¿a qué edad tuvo su primera cuenta bancaria usted? Mira, pienso que tiene que haber sido ya tardío. Yo no de joven, porque siempre trabajé con mi papá. Entonces tenía que pedirle el cheque al papá. Exactamente. ¿Y el viernes le firmaba uno para salir o...? No. ¿En blanco se lo da? En ese tiempo era todo en efectivo nomás. Oye, quiero hacer un alcance y una anécdota. Yo tuve cuenta, no de viejo, pero ya avanzadito de edad. Porque no habíamos pactado esto con la que hoy es mi esposa, pero no sé por qué se me dio de que yo dije, yo voy a cobrar mi sueldo, me voy a dejar un cuarto de mi sueldo para gastos personales, diario, benzina y hobby, y le voy a pasar los otros 3/4 a mi esposa, y ella que se encargue de alimentarme, de vestirme y todas las cuestiones. Y fue una capitulación matrimonial que duró así. Yo cobraba y le entregaba mi efectivo. Mario, tú no haces lo mismo, pero era el cuarto nomás. Bueno, pero trabajaba con mi suegro, entonces no era difícil. El suegro pásame el cuarto y lo otro se lo pasa a su hija. Y cuando entré a trabajar a otra empresa, me dicen, ¿dónde te depositamos el sueldo? Cuenta mi señora. ¿Cómo le iba a decir la cuenta de mi señora? Entonces Patricio me dice, no, bueno, tienes que tener una cuenta corriente. Así que me llevaron de la mano a un banco, creo que fue el Eduardo, y ahí abrí cuenta corriente porque había que depositar. Fui feliz durante mucho tiempo, hasta que tuve la cuenta corriente, la línea de crédito, todas esas cosas que te complican tanto la existencia. Pero usted no tuvo nunca que ir corriendo a las 8:30 al banco. Como 8 lo tuvimos que hacer. Ojo, que trabajé con mi suegro durante mucho tiempo. No, era un negocio que iba, creciendo de a poquitito, y que evidentemente que tuvimos alto y bajo, tuvimos el tema del cambio de dólar. 81, 82, así que, terrible. Mario, créeme que dormí durante muchos años pensando en que al otro día había que ir al banco, que sabía que estaba sobregirado, que tenía que depositar y en efectivo, hoy después ya, bueno, lo vamos a ir conversando después. Porque hoy día tenemos invitados a esta gente que nos hacía sufrir tanto. Ahora nosotros le vamos a Oye, un orgullo tener en esta mesa Juan Edmundo Peris, por todos conocido, por Juanito, pero quizás no, bueno, mucha gente lo conoce por su labor bancaria, pero usted es conocido en todo ámbito. Sí. Así que muy bienvenido. Muchas gracias. Saludamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de la televisión en este programa del cual yo soy un fiel seguidor cuando estaba al aire. Ahora hace algunos tiempo que no sé. El que nos veía. Era el que nos veía. Al fin supimos quién era. Uno de los tantos. De un programa que se comentaba mucho aquí en La Gente en Magallanes, muy seguido, muy bonito, muy bien llevado, y la primera vez que estoy presente, y les agradezco mucho la invitación para conversar de diferentes aspectos, y uno de los que ha sido parte de mi vida, que ha sido la carrera bancaria. Eso. Y don Luis de la Torre Santana, el Lucho de la Torre, también bancario por excelencia. ¿Hartos años ya, Lucho? Sí, ahora el próximo año cumpliendo 40 años. 40 años ya. Sí, 40 años en la banca. ¿Partiste en Punta Arenas? Sí, el año 84, en el ex Banco Edwards. Vamos a volver a Juan Edmundo antes que volvamos con Lucho, porque vamos a ir al terreno íntimo. Bueno. ¿Nacido y criado en Punta Arenas? Sí, señor, nacido y criado en Punta Arenas. ¿Dónde nació? ¿En hospital o en la casa? En hospital. En hospital. Hijo de... ¿En cuál hospital? En el hospital que había acá en Angamos, ¿no? Ah, en el Doctor Navarro. Sí. Ah, sí, y hijo es más contemporáneo. Hijo de Elena López y Salinas y de Antonio Esteban Pérez Domich.
Ellos se casaron el año 48 y el 49 nací yo. ¿Estudios? En el Instituto Don Bosco, la primera parte. Y ¿Cuántos alumnos eran? Todos los estudiantes del Don Bosco le preguntamos cuántos eran en primero y segundo. En la primera preparatoria con el maestro Giacomelo éramos cerca de 100 alumnos. Eran pocos. El otro día hubo que habían 128. Sí, eran cerca de 100 alumnos. Y bueno, después los otros cursos ya iba bajando. Hasta cuando terminamos éramos 24 alumnos. ¿24? Sí, ¿Qué curso en el Salito Don Bosco? Yo después terminé en el Liceo Salesiano San José. ¿Estuviste en el Don Bosco en el hasta cuarto sexto? Cuarto Torre. ¿Estuviste en el Don Bosco hasta sexto preparatoria? Claro, sí. Y Y después San José, sí. Salesiano siempre. Perdón, ahora que hablan de esto del San José, porque cuando yo egresé del San José, del Borgatelo, el cuarto paralelo era Torres. Se repiten. Sí. Se va repitiendo. Se van repitiendo. Esteban. No, espérate. Pero en eso, Torre. sí, se van repitiendo, pero en algún momento igual No. desaparecen algunos y entran en otros. Pues Me llama la atención. Cuando yo estaba en el Por Torre y el ejemplo, Prats. hay el tercero, el primero Tafra va a haber Claro. el próximo año, por Van a ejemplo. tener que borrar unos cuantos también, así que Perdón que te se haya... van a perder algunos nombres quizás en el camino. Egresaste entonces de San José. De San José. Un cuarto medio. ¿Y de ahí cómo sigue la vida? Bueno, y de ahí seguí la vida bien rápido a la banca. Entraste al tiro de la banca. Sí, hice un curso de dactilografía. ¿Dónde? Con la señora de Julio Pesutich, con la señora Bucaso y de apellido. En su casa particular. ¿Daba clases particulares de dactilografía? De dactilografía. Y me comentaba que Vladimiro Mimisa había estado un tiempo antes ahí de alumno y que tenía mucha facilidad para hacer cartas, para escribir, para redactar. Como secretario del alcalde Ernesto Guajardo Gómez. Y después de Carlos González. Claro. Oye, voy a hacer un comentario, una anécdota respecto de dactilografía. Cuando fui a estudiar a Manpower, que ustedes ya han rodeado de chiquillas en Perla, pero era el único. Fue en el año en que se creó el Instituto de Formación, entonces estaban las carreras de administración a un lado, las secretarias estaban en otro lado. Lo hemos explicado muchas veces. Pero nos regalaron a esta primera horneada de administración un curso de dactilografía que no tenía costo para nosotros. Entonces nos invitaron a conocer las salas que estaban en el edificio ¿Dónde de la estaban secretaría. las chicas? Así es que hasta ahí iba bien el tema del regalo de dactilografía. Llegamos a la sala de clase y en la pizarra estaba el teclado de una máquina con todos sus números, signos y letras. Y un montón de filas con máquinas de escribir. Así que nos sentamos y en la máquina de escribir estaban tapaditos los números y todas las cosas. Exacto. Yo soy, pero motricidad fina, cero a la izquierda. Así es que dije, no, esto no es para mí. Porque cada dedo tiene una letra, claro. No, y además que para ubicarse hay una tecla en el medio que Sí, tiene que tiene un puntito en el medio, justamente. Y esa te da la guía de para dónde... Igual en los números, el 5. Claro, entonces imagina, no, yo dije muchas gracias, este regalo no lo quiero. Perdón la interrupción. Lo que se perdieron todas las secretarias. Y ahí hicimos el curso de dactilografía. Y de fotografía, y después se dio la posibilidad en el banco y le contaron a mi papá en una carnicería en Punta Arenas que llegó a comprar un empleado del banco, Pedro Bunich Koliatich. Habían vacantes que iban a contratar gente en el banco. Llegó mi padre a la casa con ese comentario. Entonces mi papá dijo, yo no voy a hablar Flaco Carelos. Y le dijo que vaya a hablar con mi contador porque vamos a necesitar gente a tomar el examen. Fuimos a dar exámenes 6 personas, de los cuales entrábamos 2, y entró Jorge Espicel, un muchacho que después trabajó en ENAP, y yo. Y ahí estuve trabajando casi 12 años, un poco más de 11 años. Pero ¿Año estamos hablando? el año a fines del 70, en noviembre del 70. ¿Y al banco? Chileno yugoslavo. Chileno yugoslavo. Don Vicente Carelos. Claro, y después allí se dio el caso de que iba a abrir oficina acá en Punta Arenas, el Banco del Trabajo. Entonces a don Vicente Carelos lo convocaron como gerente y él nos ofreció a algunos empleados de irnos a trabajar con él al Banco del Trabajo. Y ahí estuve también 10 meses. ¿10 meses? 10 meses, porque se salía muy tarde. Y
uno joven, sin mayor compromiso, soltero, me voy a retirar. Dije, hice una carta, tuve 10 meses, al diciembre, el 31 de diciembre ¿Dónde me estaba voy. el Banco del Trabajo? ¿Dónde estaba Autocama? Acá en calle Roca. En Roca. En Roca, así. Lo que es la municipalidad ahora. Hoy día, Exactamente. Sí, correcto. O sea, perdón, no es de la municipalidad. No. La Está municipalidad la le arrienda a alguien aquí. Está la municipalidad. Tú siempre dije. hilando fino. Era Diga, solamente, es que- era no, solamente que no para ¿Qué quieres que ubicarnos. te diga? Está la municipalidad. Ya. Sí. Una parte de la Funciona, municipalidad. sí. Una parte de la El municipalidad. departamento de... No sé. No saben nada, ¿ves? No, ya. Sigamos. Bueno, entonces ahí en el Banco del Trabajo estuvimos 10 meses y después dije, me voy a retirar, me retiro. Y se dan las cosas, ¿eh? Porque un día llego al banco yugoslavo, cuando ya se llama Austral de Chile, me vio Oscar Triñanes, que era ejecutivo de ahí, me fue a saludar al mesón, ¿cómo está? ¿Estás trabajando? No, le digo, yo me retiré, estoy aquí dando un poco de vuelta, haciendo un alto. Y dice, yo le voy a hablar a Alejandro Iglesias, dice, porque nosotros necesitamos contratar gente, este banco está creciendo mucho, vamos a arrendar el edificio al lado, necesitamos tener más personal para que vuelvas acá. Y volví. Y ahí estuve 2 años y medio hasta el 82, cuando el banco se fue extinguiendo y que llegó todos los problemas sabidos, que fue la recesión y que la super determinó la liquidación de mucha banca en Chile. Juan, por este los fue el problemas Banco que había. Austral. Ese fue el Banco Austral. Y ahí mismo, antes fue el chileno yugoslavo. Yugoslavo, claro. ¿En algún minuto fue solamente Banco Yugoslavo? ¿Y después pasó a ser chileno No, yo yugoslavo? siempre lo conocí como chileno yugoslavo. Y eso era de Simunovich, era el principal accionista cuando yo En entré, un don primer Nicolás minuto, Simunovich Sapunar, claro. que después el banco fue estatizado, lo compró a través de Corfo el gobierno de Salvador Allende. Y ahí fue el banco estatizado y ahí el banco siguió llamándose chileno yugoslavo, pero con otro dueño. Perdón, Juan, Simunovich el mundo- vendió. Estamos hablando de la familia Simunovich, propietarios hoy día del frigorífico Simunovich. Sí, Exactamente, don el papá de Nicolás, Nicky. claro. ¿El padre? Don de Nicolás, Nicky. papá, sí. Papá, sí, sí. Él era el socio mayoritario de un banco. Del banco chileno yugoslavo, claro. Oye, ¿y se arrendaba el edificio de al lado? Claro, el edificio de los Luxi se arrendaba. El banco llegó a tener cerca de 130 empleados, de los cuales más de 20 eran damas. Un tremendo movimiento, un tremendo, 1.200 cuentas corrientes, un tremendo auge. 200 cuentas corrientes. 1200. Ahora Sí, después sí, vamos a hablar. sí. ¿Y cuántos bancos habían en esa época? Bueno, en la banca de a poco fue creciendo. Llegó a haber en Punta Arenas hasta 14 bancos. Y entre eso estaba... Perdón, pero en esa época, en el chileno yugoslavo, ¿eran pocos los bancos? No, primero eran pocos, claro. Era el Chile, los Higgins, que se llamaba Londres, ¿cierto? El chileno yugoslavo era el banco regional, El por eso que Estado. tenía mucha aceptación de la gente y mucho movimiento. Y era un banco que tenía mucha juventud y juventud de deportistas que se iban contratando, que querían ir y que se les daba facilidad por ser de acá, se definía acá y tenía un aumento tremendo. Ya, primero cuando yo entré eran 3 cajeros, después éramos 6, después se abrió una sucursal en Zona Franca, no sé si ustedes se acuerdan, y así iba el banco La creciendo. zona y las franca operaciones. antigua. Sí, ¿La que pero, se quemó? sí, pero estaba en el local donde están los bancos, al lado del banco Higgins, entre los Higgins y el Chile, donde después tuvo el Banco Santa Cruz. ¿Y Ahí. entraste siempre de cajero? No, yo entré en cuentas corrientes. Yo tenía una actividad que yo timbraba, empecé timbrando los talonarios de los clientes en el mesón. Porque se tenía ese sistema. Tú ibas a buscar un talonario de cheque, llenaba un papelito y ahí empezaba a timbrar. Dele. O sea, que había talonarios de 10, 25, 50 y 100. Y atendía Perdón, mucho pero al ¿qué papá timbraba? ¿Le ponían el nombre? el o? número de la cuenta. Ah, no me lo cuenta. El Claro. número de la cuenta no venían impresos. No, y después se le ocurrió al señor Triñanes, vamos a cambiar, porque el cliente tiene que esperar que lo timbre el cheque. A veces había mucha gente, allí iba cheques que decían que demoraba más. Entonces se hizo que en las tardes se timbraban los cheques que se vendían en la mañana. Entonces cuando el Se cliente llegaba... vendían en la mañana. Sí, pues se tenían puestos los cheques. Claro, pues. claro. Si en la mañana los bancos funcionaban siempre de 9 a 14 y los cheques de la mañana se timbraban en la tarde del talonario para que cuando el cliente venga de nuevo tenga el cheque timbrado. Está bien. Esa era la forma como se trabajaba y bueno, todo se fue perfeccionando de a poquito. Después llegó el sistema computacional Y de ahí de timbrar los cheques a los clientes que llegaban. Yo al papá de don Mario lo atendí muchas veces en el mesón, al suegro tuyo ¿Sí? también, a don Mario usted también tenía cuenta. ¿Mi padre? El papá, don Mario Navarro Martenich, cliente del banco de muchísimos años, cuenta 1, cuenta 2. Cuenta 1, cuenta 2.
Bueno, es que así funcionaba. Se ¿Y conocían cuál es el todos. mundo? ¿Y después a dónde? O sea, entrando a Sí, dónde. bueno, cuenta corriente estuve como 2 años, después estuve también en comercio exterior, que ahí uno aprendía mucho porque acá en el banco trabajabas en otra sección, y en comercio exterior aprendías de cuando se hacía una operación, abrir un digamos... Un acreditivo. Claro, un CD que se llama, y se hacía toda la operación de cuando el comerciante traía la mercadería, cómo se contactaba, después se pagaba la remesa, el vendedor y todas esas cosas a través de los clientes en el comercio exterior, por distintas secciones que tenía la sección. Después estuve en mercado de capitales mucho tiempo, cuando el banco tuvo bastante actividad en lo que fue la captación, porque cuando cambió de dueño hubo una estrategia de recoger plata. ¿Y cómo vamos a recoger plata? Pagando mejor interés que la competencia. Entonces, si un banco te pagaba 3,5 el depósito a plazo por 30 días, nosotros vamos a pagar 4,5. Opa. Y se fue recogiendo. ¿Podríamos encontrar algo así ahora? No, ha cambiado tremendamente, pero hoy día no es así. Pero en ese entonces, como aquí era la casa principal, la casa matriz fue siempre. Pese a que el banco tuvo una sucursal en Santiago, el Banco Austral de Chile, en moneda 938, pero ellos, para mantener las ventajas de ser un banco regional, mantuvieron la casa matriz acá. Y aquí estuvo el banco siempre operando así. ¿Y hasta cuándo estuvimos en el banco, Jorito? Bueno, y ahí en el banco, funcionando hasta el año 82, cuando empezaron a fines del 81 ya con que se iba a cerrar el banco, y empezó la inquietud en la gente que el banco se termina, que va a quebrar el banco, hay que sacar la plata, y era todos los días la gente retirando los depósitos a plazo, cerrando las cuentas corrientes, no vayamos a perder la plata. Porque se llegó a ese problema que hubo, y que fue por donde partió todo, en que los bancos tienen un cierto control por la superintendencia de banco, en que no pueden colocar todo el dinero, toda la plata que se capta de los cuentas correntistas de los depósitos a plazo. En ese entonces, no sé hoy día, pero podía colocarse hasta un 37% más o menos del capital que ingresaba. Y la super controlaba eso. Y se empezó a intervenir porque ese problema no solamente se daba acá, en todo el país, que colocaban más de lo que podían. Y también se dio el caso en que algunos se crearon más empresas porque el banco no podía colocar más del 10% del capital en una empresa. Entonces los grandes empresarios empezaron a crear otros negocios para poder optar a préstamos. Y así fue funcionando. Y bueno, cuando se creó se detectó este problema que era muy grande en Chile, había que saber la imagen del país afuera, sobre todo para la importación y la exportación. Y poder con ello cumplirle a la gente, y por eso no se terminaba la quiebra, y el Estado apoyó comprando las carteras vencidas y respaldó a la banca para que a todos los clientes se les pueda responder con su plata y para que se puedan pagar todos los compromisos hacia el exterior. Estamos en el año 82. ¿Y hasta cuándo en la banca? Hasta el 82. ¿Ahí saliste de la banca? Y ahí, claro, que se terminó el banco, y ahí entré a la radio. Ahí ya saltamos a la farándula. Juan Edmundo, después en el segundo bloque vamos a seguir desmenuzando el tema bancario. Sí, pero ahora vamos a la radio. Sí, bueno, eran muchos. Esto de trabajar en el banco permite conocer mucha gente, y gente que relaciona en distintos aspectos. Yo tuve la suerte de conocer mucho comercio, que me facilitó la labor en la radio, cuando don Juan Crema Maísto y don Roque Tomás Escarpa me ofrecieron la posibilidad de trabajar en venta de publicidad en Radio Presidente Ibáñez. Y ahí empecé. Y también en el intertanto, cuando yo estaba en los 3 meses que salí del Banco del Trabajo, antes de volver al Banco Austral, conocí a Jorge Antonio Silva. Lo conocía de antes, pero nunca había hablado con él. Me acuerdo siempre frente al Palace, y me dice un día: flaquito, ¿estás trabajando en algo? No, le digo, yo estuve en el banco, ahora estoy haciendo unas vacaciones, un alto. Dice, ¿por qué no me vas a ayudar? Y andaba con las dos muñecas enyesadas. Se había caído Jorge Antonio del segundo piso al primero en su casa, y a leer noticias. Y ahí me empecé a meterme en la radio. ¿En qué radio? En la minería, con don Ramón, director. Ramón. De 8 a 9 de la noche iba a leer noticias con él, ayudaba a los teletipos, se seleccionaban los cables, se comentaban las cosas, se leían las programaciones, la información que llegaba a la radio. Y ahí pasamos a la farándula. Y después, cuando llegué a la Ibáñez, ya estaba metido en la minería, en el relato, en el conocimiento, digamos, de la venta de publicidad. Ya en la Ibáñez me fue más fácil también, y ahí ya entré con contrato y con otras condiciones, y ya como empleado de la emisora. Y ahí vendiendo publicidad. Vendiendo publicidad. Perdón, porque si
yo lo conocí cuando trabajaba con don Julio, no sabía que él había trabajado en cómo se llaman los bancos, pero siempre me acuerdo de Juan Edmundo. Yo creo que hasta el día de hoy, una persona que va en la calle con un impermeable, con su maletín. Con su maletín. La bufanda roja. Y la bufanda roja. Sí, pues. Don Lucho, Vamos a conocer a nuestro otro invitado. salesiano, nacido en Punta Arenas, Sí. mayor de 3 hermanos. El menor de 3 hermanos. Ah, sí. El menor. Sí. Mira tú, pensé que era el mayor. No, el menor. Oscar, Oscar el Tito mayor. y el suscrito. Ah, entonces tú venís más atrás de nosotros en San José. Sí, claro. Porque, 8 más. porque Oscar venía uno de estos. No, Oscar, uno menos. Uno menos, sí. Pues. Qué sinvergüenza, ustedes lo querían poner a la altura de la edad de ustedes. No, no, que había salido antes. ¿Cuántos años antes había egresado? Oscar salió el 75, Tito el 78 y yo el 80. Claro que yo no salí del San José. A ver, ¿qué pasó ahí? Es un aro y terminé en el Liceo de Hombres. Pero la básica, ¿dónde la hiciste? Todo en San José, de primero a primero medio. Y ahí a San José. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se rompió la tradición familiar? Sí, hubo una situación especial ahí que finalmente terminó de que terminara yo la educación media en el Liceo de Hombres. Y de ahí saltamos al... Perdón, ¿recuerdos de profesores de esa época? Sí, claro, por supuesto. El cura Girardelli. Chicha. Historia. Importantísimo, no solamente porque era un personaje en su materia, sino que además él tenía una vocación salesiana y de enseñanza que marcó a muchas generaciones. No sé si ustedes saben que él fue por muchos años el capellán de los lobatos y de los scouts. Excelente, del movimiento Scout. Sí. Un enamorado de la vida al aire libre, y yo creo que eso en muchas personas fue súper importante. Eran otros tiempos, sí. En ese tiempo estaba el Aquela Boric, y entre los dos, yo me imagino que a veces de su costo personal se preocupaban con las actividades de los jóvenes, de los niños del fin de semana. Los ciclistas también, de Salesianos tenía una rama de ciclismo y padre Girardelli igual estaba con ellos. Los comienzos, pero esa fue la historia porque nosotros no lo vimos. El padre Pérez, que en ese tiempo también rondaba en el colegio. ¿El cura Pérez? El cura Petec, sí. Ah, el Petec, claro. El padre Petec. Padre Petec, una Sí. institución, pues. Sí, claro, cuando hacía desarrollar sus experimentos observatorio. de cosas eléctricas, Sí. ese tipo de cosas no me recuerdo. Y Creo que lo único que aprendí yo en San José fue la parte eléctrica del cura Petec. Sí. Lo digo con Es muy... hacía unos tableros. Es Los que era muy- tableros. es que era muy didáctico Era esa cuestión de ver didáctico. cómo funcionaba, y que uno prende un interruptor en la casa y se enciende la ampollita, pero ver la conexión. No, y hacerla. Diseñar, Salíamos sí, capacitados. claro que sí. Salíamos Claro. capacitados Era para hacer muy una instalación innovador. Y eléctrica. aprendes tú, por ejemplo. Tú todavía tenías un tablero hace poco. El padre, sí. Oye, el Lo padre Petec, ese tablero que dices tú, el más sencillo, que se llama 912. ¿Cierto? Se llama 912 porque cuando tú compras un interruptor 912. Ahora si un lo compras en interruptor que Ferretería tiene San Marcos. Se compran los- Pues en cualquier casa eléctrica. Ya. Esteban. Que está moderado esta Este- temporada. Claro. El año pasado. Irreconocible. Ferretería San Marcos, Oye, se entera, no China sé Conde. más. ¿Qué te pasó, Oye, Mario? pero ese tiene la gracia que enciende y apaga, no hay más. Pero después él te enseñaba el circuito escalera. Sí, pues, 924. 924. Eso me llamaba la atención. ¿Cierto? Que tiene la gracia que tú enciendes cuando subes la escalera, sí. llegas arriba y Y la apagas. apagas, sí, sí, sí. Lo mismo Sí. al revés. Sí, sí, tiene Y eso, solera. oye, hasta el día de hoy, cientos de compañeros Cierto. han hecho el tablero y Lo hicimos, independiente po. que Sí, po. sean eléctricos o no, saben perfectamente de qué estamos hablando. Quería recordar otro prócer, a propósito, el cura Muñoz. Padre Muñoz. Ahí Fue está. Que lo, importante. que lo hemos recordado. ¿Ah? Las brañas. Sí, re importante. Todos los que pasamos por San José siempre. el Perdón, cura y Muñoz mucha es gente que ha referente. pasado por este programa, créeme, Luis, que si tuviésemos que decir cuál fue la persona que más se nombró en esta mesa, el padre Muñoz y Fulvio. Y Fulvio Mortelli, Ah, justamente. también, ah, sí. Ya, Lucho, y ahí Uno guarda recuerdos. salimos del Liceo de Hombres. Sí, claro, de ahí. No, vamos a recordar a algunos profesores del Liceo de Ah, Hombres. bueno. ¿Te parece? Yo llegué al liceo y el director era Santiago Buich. Bien. Estaba. El sobrenombre era Pinito, pero Pinito Torres. Pinito Torres. Torres. Si lo llamamos por el nombre, nadie lo ubica. La señora Adriana Remer, Claro que sí. señora Carmen Vidal.
Fulvio Molteni, Doña Carmen Vidal, profesora de historia, ¿no? castellano. Castellano, perdón. Fulvio Molteni, el Chico Gamín, gente importante, buenos profesores, fíjate. Gamín, gran profesor. Gamín. Mi experiencia del de liceo arte. la recuerdo harto. ¿Y salimos del liceo hacia dónde? En el liceo terminé yo el año 80 y entré a estudiar en un centro de formación técnica que se llamaba el Instituto de Administración de Temuco. Una carrera técnica. 3 ¿A Temuco años. te fuiste? No, tenía aquí. una sede acá. Aquí, Una sede justo en el cambio de este tema de educación. Se creó este centro de formación técnica, una carrera técnica de 3 años y eso lo desarrollé entre el 80 y el 83. A fines del 83 me titulé y el 2 de enero del año 1984 entré a trabajar, a hacer mi práctica profesional al Banco Edwards, acá en Punta Arenas. ¿Cuánto tiempo en el Banco Edwards? En el Banco Edwards hasta el año 98. 98. No todo ese tiempo acá. Estuve en Punta Arenas hasta mayo del 89 en el Banco Edwards, al frente de la plaza, lo que hoy día es el INACH. Sí. Y de ahí me fui trasladado al norte por el Banco Edwards. Primero a Cauquenes. Cauquenes. En la 7ª región. ¿Ya casado con hijo? Recién casado y con un hijo en camino, mi hijo mayor Lucas, casado con María Isabel. Nos fuimos muy jóvenes, nos fuimos el 89 a Cauquenes y ahí estuvimos 3 años y el año 92 nos fuimos trasladados a la ciudad de Constitución. La Perla del Maule. La Perla del Maule, siempre en la 7ª región, en el litoral, y siempre en el Banco Edwards, y ahí estuvimos hasta el año 98. Que vuelve a Punta Arenas. Que lo vamos a dejar a la vuelta de comerciales, porque estamos aquí en la tertulia magallánica y desde la Perla del Estrecho, y volvemos en unos instantes. Volvemos a la tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho. Los invito nuevamente a seguirnos en Facebook, todos nuestros programas anteriores de la temporada en YouTube, para que nos busquen ahí y se deleiten con algunos programas pasados. Estábamos en Conti, la Perla del Maule. Exactamente, hasta el año 98, y ya en el norte nació mi hija, Paulina, y la verdad que nosotros estábamos muy cómodos en el Banco Edwards, una ciudad, Constitución, una ciudad muy agradable. A pesar de Acelco en ese tiempo. A pesar de la Acelco, teníamos una casa hermosa a la orilla del río, y sucedió algo especial en ese año, a fines del año 97. Un amigo mío que era el agente del Banco del Desarrollo en Constitución se va trasladado y me dice, yo era ejecutivo de cuenta en el Banco de Edwards, y me dice, oye Lucho, me dice, ¿sabes que yo me voy? ¿Te interesa ver una opción laboral en el Banco del Desarrollo como agente? Jamás se me había ocurrido y lo vimos en familia y postulé. ¿Tu señora profesora estaba La Isabel es profesora. ¿Estaba trabajando ya? Sí, claro. La Isabel en todos los lugares en donde hemos andado, ella ha trabajado y ha ejercido. Lo conversamos, postulé, quedé, y eso fue el año 98. Y dije, bueno, estoy en un banco nuevo, es un nuevo cargo y aquí me voy a quedar por mucho tiempo. Me cambié en marzo del 98 y en septiembre del 98 viene el gerente de sucursales a Constitución en una visita rutinaria, y en la conversación me plantea que va a abrir el Banco del Desarrollo su sucursal en Punta Arenas, y conocedores de que yo soy de acá, que mi familia es de acá y todo eso, dicen, oye, nosotros hemos pensado que tú vayas a abrir la sucursal a Punta Arenas. Y que tenían los contactos. Pero estuvimos 10 años fuera, entonces claro, uno dice, a lo mejor 10 no es años así. ya habían pasado. Pasaron 10 años, sí. Y
Bueno, sucede que el año 99, en junio, nosotros volvimos a Punta Arenas y el banco se abrió el 12 de julio del año 99. Y desde esa fecha, bueno, también después cambió el nombre, pero Ha cambiado el banco, pero, sí, claro, pero el personaje no. Me he seguido quedando ahí. El Banco del Desarrollo desapareció el año 2008, lo compró Scotiabank y desde esa fecha me mantengo ahí en la oficina en Errázuriz, esquina 21 de mayo. En el supermercado Libasis. Sí. Autoservicio. Sí. Una consulta, ¿el Banco Santiago estuvo ahí Sí, antes pues. o después? El Banco de Santiago. De Santiago. Te lo comento porque cuando después pasó la situación de la venta del Banco de Santiago, ¿Ya? pasó a llamarse Banco Santiago en lo que es hoy día Banco Higgins y después Santander. Claro, sí, después lo compraron los Higgins. Claro, donde eran los Higgins. Sí. Y ahí funcionó el Banco de Santiago y también hay una historia simpática ahí porque el banco se iba a construir en el estacionamiento que está en diagonal, donde era un estacionamiento de la ferretería El Águila. Ya, Correcto. El banco compró eso para hacer un edificio, pero justo esta fusión, en donde el Banco de Santiago se había terminado y se había ido a la otra esquina, determinó la venta de artículos de edificios prescindibles. Y entre esos salió a la venta en una empresa de remate nacional, Macal creo, la venta de este edificio y el banco prefirió, en vez de construir, comprar esto que ya estaba hecho. Hecho y con banco y con bóveda y todo. Claro. Claro, lo remodeló y abrimos el 12 de julio del 99. Luis, bueno, 40 años en la banca y en la actualidad en ella. ¿Cómo has ido viviendo los cambios en este periodo? Que después vamos a ir más atrás todavía, pero ¿cómo lo has sentido? Porque tú lo estás viviendo. Sí, claro. Claro. ¿Cuántas cuentas tiene el banco en este momento? Aquí yo creo que unas 2.000 cuentas. Lo hablábamos Sí, Austral tenía Pero 1.200. ¿cómo lo has sentido? Porque antes de iniciar el programa hablabas de la bancarización, de una serie de cosas. ¿Cómo has vivido estos 41 años en el sistema financiero? La verdad que cuando me invitaste y me llamaste para hacer este comentario, empecé a pensar. Bueno, de hecho les agradezco la invitación. Para nosotros los magallánicos es re interesante tener un punto de conversación y de recuerdos como este, y nosotros aquí lo apreciamos. La gente de la región lo aprecia. Gracias por eso. A ti por haber aceptado la invitación. Te digo que lo comencé a pensar porque pareciera ser de que no ha cambiado nada y en realidad ha cambiado todo. Juan Edmundo me mostraba unas cartolas del tiempo. Eso ya es moderno, ya es computación. Claro. po. A esa cámara. Sí. Bueno, Esta cartola era la que funcionaba en la década del 70, en la cual se le llevaba el control computacionalmente a la gente con lo que es esta cartola, que al reverso tiene unas bandas magnéticas. Entonces, para que ingrese esta cartola a la máquina, el operador tenía que marcar los números 3 finales de la cuenta corriente del cliente. Y ¿Cuánto este era el ¿cuánto sistema. medía la máquina? Una máquina que medía como 3 metros de ancho por 2, enorme, grande, que tenía un operador. Y nosotros teníamos un operador fallecido que era muy rápido. Y una vez un técnico se trababa, la máquina fallaba, decía, este hombre hace más rápido el funcionamiento que el ciclo que tiene la máquina, porque tenía que marcar los números, poner la máquina, marcar el valor del cheque, el número del cheque y sacar el saldo e ir a la otra cuenta. Pero la persona que estaba en eso todo el día se mecanizaba de tal manera que era darle y hacía el movimiento más rápido que el ciclo que tenía la máquina en poder entrar la hoja, sacarla, reversar el saldo y todo. Y eso significaba que cuando uno entraba al banco no había música ni estaban estas pantallas que dan después, sino que era el ruido de estos trocotrocos que estaban funcionando y no era una máquina, creo que... Habían dos, porque había un dos. registro acá y el otro LZ. Claro. Y así funcionaba para las cuentas corrientes. Perdón. Eso era la Volvamos década del 70. a eso se refería Luis. Justamente. Sí, pero además hay otra coincidencia con Juan Edmundo. Mi jefe también fue Vicente Carelovich. Correcto.
En el Edward. Sí, sí, a quien también le agradezco la posibilidad laboral junto con otro jefe, Pablo Rutia, que seguimos manteniendo amistad. Traía a colación eso porque hoy día esas cartolas, nadie hubiese pensado en ese tiempo que todo esto iba a cambiar en forma tan radical. Hoy día, una cantidad de gente que trabajaba en el banco, hay un departamento de computación especialmente para atender ese tipo de servicio. Claro. Hay un departamento de comercio exterior solamente para atender el negocio de comercio exterior. Hay un departamento de cobranza solamente para atender las letras. La gente hoy día, mi hija, mis hijos, abrieron cuenta, entonces cuando les pasaron el talonario, papá, ¿qué es esto? Claro. Te prometo que están cerradas esos talonarios desde que les dieron porque usan las tarjetas. Claro, no había tarjeta. Entonces, todo eso pasó. Hoy día el cheque es un espécimen de museo, en extinción. En extinción. Yo no sé cómo se masificó tanto, pero cuando hoy día es cosa de no creer lo que era el canje entre bancos. A las 5 de la tarde. 3 veces en el día. Sí. Perdón. Las carreras, ya. Claro, las carreras. Pero ¿puedes explicar? Porque aquí la gente hay muchos magallanes que dicen ¿de qué canje está hablando? ¿De cuál es el proceso de canje? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Se hacía un canje al mediodía. Los documentos recibíamos todos los documentos de cheques que se giraban en toda la plaza. Y por otros canales también llegaban los cheques de Punta Arenas que se recibían en los bancos, pero en otras localidades. Natales. Cheques de otra plaza. Porvenir, cheques de otra plaza. De tal forma que eso después cada banco separaba cada uno de los cheques de los bancos que funcionaban en la plaza, y se generaba en la tarde a las 5 un proceso a las 5 en la cámara central, el intercambio de cheques. Entonces yo iba con mis cheques del Banco Edwards, se los pasaba del Banco Chile, se los pasaba al Banco Chile, el Banco Chile me pasaba los que había recibido el Edwards, el Banco de Concepción de ese tiempo, el O'Higgins, estaba el Banco de Boston, el Morgan Finance. Juan habló de 14 bancos con presencia local, y yo estuvimos en ese tiempo. Claro, el Do Brasil, el Español, el BCI. Todos esos bancos hacían este proceso y nos cambiábamos los cheques. Perfecto. Entonces, imagínate, yo creo que el tema estaba súper distorsionado porque en ese tiempo se empezó a bancarizar. Y el cheque se hizo, que era un instrumento de pagar a la vista y principalmente ideado para la negociación comercial interempresa, se masificó con las personas. Y las personas empezamos a usar el cheque. Entonces, los bancos, no sé, las cantidades de cheques eran tremendas. Enorme. Y en estos departamentos que dice Juan Edmundo, en la tarde se recibían esos cheques y había que quitarlos uno por uno. Claro, había que ingresarlos a las cuentas corrientes, rebajarlos para que eso quede actualizado en el día. Y el lunes era la gran cantidad de cheques. Claro, por los feriados. Y ese canje debe ser un espectáculo. 13 personas. Lo importante de esto, ¿cierto? Que es lo que el canje donde termina. El canje termina en el minuto que a ti te pagan o no te pagan el cheque. Correcto. Entonces, porque esa es la finalidad del canje, ¿cierto? Claro, y disculpa que yo intervenga en este tema, pero por ejemplo, como si yo pagaba un cheque en Puerto Natales, ese cheque, hoy día existe una ley que al otro día tú ya tienes que tener una respuesta. Sí. Y están los fondos, no. En ese tiempo, si yo pagaba en Natales, el cheque llegaba acá como 6 días más. Y figuraba como valor en cobro. No podía girar sobre ese. No, y cuando don Luis hablaba de las cámaras, se da lo siguiente, que en la tarde se pasaban los cheques, pero había cuentas que quedaban sobregiradas. Entonces al otro día en la mañana el gerente había que llevarle las cuentas ahí con un corchete, con los cheques que no se pudieron pagar porque le faltó plata. Entonces hacía una segunda cámara a las 11 de la mañana y ahí se llevaban los cheques devueltos.
El que Ahí alcanzó a cuando iba depositar. corriendo una. Y ahí estaba que algunos Ese gerentes. cuando te llamaba. llamaba y decía, pero No, van a te- depositar, sí. Al día O te siguiente al llamaban o concierto tú ya horario. sabías. Claro, pero tiene que estar antes de las 10, casi. Sí, Sí, claro, señora, claro, porque para antes que de te las paguen 10. cheque, así Claro. era. Uno ya sabía antes que lo llamaran, ya estaba parado Uno en la afuera. noche ya sudaba. Estaba esperando que abrieran a las 9. Y después llegaba el cliente y iba a buscar los cheques que le llegaron protestados de los que depositó. Yo me acuerdo, el papá de Mario, llegaba, don Yugo tiene unos cheques devueltos. El papá llevaba mucha plata porque se operaba mucho con el cheque. Entonces, un día le salían, qué sé yo, 8 o 9 cheques. A ver, trae para acá esos cheques. Y empezaba, le haría la corrilla y decía, tal por cual. A mí nunca me protestaron un cheque, decía don Yugo. Yo me acuerdo, yo le pasaba los cheques. Ahí se los llevaba y después traía el seguimiento del comerciante para llamar al cliente, recuperar el cheque, porque el cheque había que aclararlo. Aclararlo, claro, porque si no se iba a la cámara, Y si no, claro, al boletín al comercial. boletín comercial, Y ese era otro- al Peneca Verde. Ese era otro lío, al Peneca Verde. Y después, Luis, ¿para dónde van los recuerdos que tú decías? Me estaba visualizando Los departamentos. Los departamentos. Los departamentos del banco hoy día es algo impensable, la cantidad de gente que trabaja en las diferentes áreas. Todo eso hoy día se ha minimizado y cuando tuve el Banco Central tenía presencia local. Sí, Por ejemplo. sí. Tenía presencia local. Sí. Construido En Pedro Sí, con esquina Magallanes. En Santander. Santander hoy día. Exactamente. Luis, Sí. un segundito. Hoy día no existen las secretarias No. en el banco. Mira, Oye, mira tú que ese- estudiaste ahí. Que cada ejecutivo encuentra una secretaria. Ese mesón en el Banco Edward, entrando a la izquierda, donde uno todos los santos días iba a buscar cartola y había alguien que estaba diciendo, uno decía de la cuenta tanto, y como habían cuentas dos, y de la otra igual, sí, la otra igual, porque quiero ver en esta voy a estar todo originado. Lógico, ¿Cuánto claro, hay en la otra? pero sí. Hoy día es impensado. Uno ve por internet esto y por internet le mandan una Pero cartola. no hay secretaria, Esteban. sí, no sé. Él tiene que hacer todo. Él eso hace no, todo. Y sabe una cosa, que el cheque tenía mucha fuerza, porque un cheque protestado te llevaba preso al girador. Claro. Justamente, ¿no? Esa era la relevancia del documento que hoy día no la tiene y ha jugado en su contra, que además me parece natural porque nunca fue diseñado para eso. Sí, la letra de cambio ha sido el documento con el cual nosotros o el comercio tenía que hacer compras a plazo. Claro. El cheque empezaron a los 30, 60, 90. La tecnología y los productos se han desarrollado en forma respecto de lo que había en ese tiempo asombrosa. Yo escuchaba atentamente a Juan cuando hablaba de la década del 70. En la práctica probablemente uno iba al banco y resolvías el tema de la cuenta corriente y de los créditos y de las letras en cobranza. No se me ocurren muchas otras cosas. Claro. Quizás Lo acreditivo. quizás el comerciante con las cosas de importación. Claro, eso era. Pero después de la década del 80 los productos y servicios se han multiplicado, la bancarización se desarrolló a un nivel tal que yo creo que es la que veía probablemente en las películas norteamericanas, en donde la gente solamente usa plástico y el que no usa plástico es un problema. Digamos. Claro. No existe. Claro, lo miran. Oye, pero fíjate. Antes, Mario Arturo, permíteme una vez más interrumpirte, pero tenemos que ir a una cápsula y ya volvemos. Estamos con don Patricio Mladinich. Hola, Mario. Centurión. Mario, ¿cómo estás, Esteban? Hola, Patricio. Gusto saludarte. Yo estoy callado hoy día. ¿Por qué no tienes micrófono? Castigado. No muela ni micrófono. Está Ya, castigado. bueno, ¿quién habla acá, Mario? no? Oye, Pato, Mario, cuéntame. mira, nosotros queremos hacer un recuerdo porque desgraciadamente lo que vemos, Pato, esto es desolador. Ustedes me habían invitado a un programa de Hípica hace 2 años. Sí, te acuerdas? invitamos a un programa que salió Y hablamos estupendo. de todo un poco de Hípica, pero ahora quisieron estar en el terreno mismo, en el hipódromo. Exactamente. Y la gente lo pidió. Ahí Dijo sí, que vuelva, Patricio. por la Oye, encuesta. hagamos Como una no, cápsula. como no me ve nunca en la tele. Oye, Pato, Ya. te quiero dejar un ratito a ti que nos cuentes dónde estaba la entrada, cómo era el movimiento de acuerdo Mira, a lo... Mira, Dale. aquí algunos árboles están tapando la entrada. Esa era la entrada principal. Los más antiguos se acordarán que había una cabeza de caballo con una herradura gigante que era de fierro que marcaba la entrada principal de este hipódromo.
esa casita chica, ahora que hay un contenedor ahí, no sé, lo que esto es increíble cómo está, yo fíjate que me estoy perdiendo. Bueno, ese contenedor al lado hay una casa chica, era el pesaje de los caballos. Ahí se pesaban los ejemplares. Pensé que, Patricio, se pesaban solamente el jinete con su montura. No, también el caballo para saber si subió de peso, si bajó de peso, si lo ponen a régimen. Ah, ya, como una veterinaria. En este sector hay un portón ahora ahí, porque esto era todo de cemento. Aquí estaban los caballos, los boxers en los que esperaban los caballos su competencia. Habían 14. Este sector era baño, boletería y Mario se acordará porque tuvo caballo de carrera, Mario también, había un restaurante. Claro, ¿qué se llama? Era De la señora Pituca en los últimos años. la señora Pituca. La señora Gamboa. ¿Te acuerdas, Pato, que en algún minuto acá hubo 4 restaurantes? Sí, porque acá estaba el paddock. En este lugar, Sebastián nos va a mostrar seguramente, este lugar era de una casa gigante que era el paddock para los socios de la Sociedad Rural de Magallanes. Perdón, Patricio, ¿qué es lo que es un paddock? Era una casa con restaurante. Aquí la gente venía a las 12:30, a la 1 de la tarde a almorzar. Esperaba las carreras, que se iniciaban a las 2 de la tarde. Aquí se realizaron por reunión 10 y también 12 competencias cada domingo. Imagínate, con 10 caballos, 12 caballos. Todos los domingos. Era todos los domingos. Esto era una actividad social, te insisto. Esto a mí ahora me da mucha pena porque esto era un parque. Acá había árboles, había flores, todo esto que ahora se ve tan desolado. El estacionamiento estaba en ese lugar. La gente entraba por la puerta principal, el portón. Ah, ¿verdad? Todos los autos quedaban mirando hacia la cancha, hacia la pista. ¿Ah? Ahí está el partidor. Mira, este es el partidor, el último que se usó. El último que se usó y quedó en alguna carrera de 1300 metros. Porque una carrera que gustaba mucho era la de 1500, que estaba en ese lugar. La de 1500 estaba en ese sitio, la largada, y el público iba a ver la largada y venía corriendo a la llegada para ver quién había ganado. Patricio, ¿la cancha de cuántos metros es? 1650. 1650. Sí. Había carreras de 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1700, 1800, 2000 metros, que significa 2 pasadas por la meta. ¿Alguna vez un caballo de Mario Arturo Derpich ganó acá? Sí. ¿No me digas? Sí, por supuesto. ¿Se cobró? ¿Mucho? No. Y yo tengo una anécdota porque, aunque tú no creas, un caballo de Mario, creían que era mío porque se llamaba Don Patricio. ¿Te acuerdas o no? Don Patricio. Nadie sabe por qué llegó con ese nombre. De Gran Santiago. Patricio. Gran Patricio. Y decía acá, no, Gran Patricio. Y todos te felicitaban bien. Y es verdad. Después, el año 2002, 2003, se remodeló esto. Se trató de hacer algo más moderno y se hizo esa instalación que todavía se mantiene y que ahora está siendo arrendada, me parece, como PAP a alguna institución o algún particular. ¿Ya? Y en la parte baja está el teletrack. Ahí se corre, ahí se ven las carreras de Santiago o de Viña del Mar y de Concepción. ¿Y se mantiene interés por aquello del teletrack, Patricio? También. Sí, pero me han dicho que ha bajado. Me han dicho que ha bajado. Esta fue... Patricio, tú has dicho... Acabas de decir, me han dicho, tú ya... No, yo no, porque es que uno no es era... jugador. No, uno es verdad, ahí Mario tiene razón. Yo te diría que yo disfrutaba más los días de semana viendo a tu ejemplar, cómo galopaba, cómo caminaba, cómo comía, darle agua. Eso para mí era más entretenido. Claro. Y el que disfruta. Claro, por ejemplo, Patricio, acá, esta era la cancha propiamente tal, ¿cierto? Pero al lado de allá de la barrera era el trabajo. Era la cancha de trabajo. Aquí habían 2 canchas. Una que era la principal, que se cuidaba como se decía antes, como hueso santo. Ya, bueno, así, se cuidaba como hueso santo. Puro pasto. Y en la puro pasto, toda la tierra derecha. Mira, ahí podemos ver cómo están trabajando, tratando de emparejar cómo está hoy día la cancha. Pero ese ripio, eso ya no... Esto es masacote. Yo diría O sea, esta cancha está perdida. Claro. Perdóname, nunca más. Yo te digo, nunca más. Ese era al frente el totalizador, ahí estaba el ojo mágico
para la llegada de cada carrera. Claro, ahí donde se ve las tablitas. Ya no ponía- está el ojo mágico, por supuesto. Donde están las tablitas. Era el se totalizador, veía la apuesta. ¿Cuántas apuestas tenía cada uno de los ejemplares que estaba corriendo? Y Mario me va a ratificar esto seguramente. Aquí estaba la bandera que indicaba que los caballos tenían que entrar al partidor. Se izaba la bandera y los jinetes, el juez de partida, sabía que tenían que ingresar ya los caballos. Ya. Ahora, ojo, yo estoy hablando del partidor, que lo vemos ahí en el fondo, pero antes no había partidor, hasta el año, debe ser 1980 y algo, 80 tal vez, la partida se hacía con wincha, con una wincha que era solamente un... Como una llegada de maratón o algo así. Claro, y había un elástico que el juez de partida movía, accionaba un sistema, subía la wincha y partía los caballos. No, era una... Mira, en su momento yo hablaba con Patricio acá un día domingo, podían llegar 3.000, 3.500, 4.000 personas. ¿Y cuántos caballos habían en su mejor Bueno, momento? en el mejor momento había 120 caballos. Y había aras, o sea, se criaban caballos en Magallanes. Sí, eso lo debemos estar revisando en el programa, que efectivamente había un par de aras. Pero acá. por supuesto, recién en 1960-61 empezaron a traer caballos del norte del país. Antes corrían los caballos regionales. Pato, y acá teníamos el paseo. Esto era ya los últimos 30 años, fue la Troya. La Troya, aquí paseaban los caballos antes de ir al partidor, para que el público lo viera. A ver cómo está el caballo. Con el jinete montado, ¿no es cierto? Y después el ganador se sacaba la fotografía también en este lugar. Y esto se ha conservado, porque ustedes hablan de lo que está dentro Sí, de esta... claro. Esto que antes era Y que ahora es basural. pasto, Tenemos- flores, Tenemos que decir. y que desgraciadamente, yo te digo exactamente 16 años que no entraba al recinto. Y Patricio, ¿qué se ¿Y siente? sabes por qué no entraba? Porque estaba seguro que iba a tener la sensación que tengo ahora, que me da mucha pena. Porque tú sabes cuándo fue la primera vez que yo ingresé a este recinto, cuando yo tenía 3 años de edad, en coche, con mis padres, Sí, claro que sí. en coche. Entonces imagínate, después de ver lo que era la hípica, ver esto, créeme que... Que convengamos, Patricio, esto nunca más va a volver a ser un club hípico. No. Es que en ahora- esto que dice Mario cuando presentó la cápsula, que se trataba esta temporada de presentar instituciones que No, fueron no, y que no, no, están, no. esto ya no existe. Es que ahora, Esteban, dime, ahora no hay nada de hípica. No. O sea, no hay caballos, lo más importante, no hay preparadores, no hay propietarios, no hay jinete, no hay empleados, no hay capataces, no hay trabajadores de la hípica, no hay boleteros, no hay comisarios, no hay nada de hípica. Muy bien. Patricio, ha sido un gusto haber compartido esta cápsula. Nosotros tenerte como invitado Muchas cuando gracias. sabemos que Muchas la cápsula no ha sido del todo grata en el último momento para ti. No, Después que no se importa, reconoce de pero- que esta es una actividad o institución En la vida, que ya no existe. la vida es así, Pato, de dulce y de grasa, Esteban. me gustaría Muchas gracias. darte un minutito para que te despidas de toda la gente que te vio siempre en la hípica con tanto cariño, porque tú sabes que él venía pero diariamente. Todos los días. Él venía todos los sí, días. Sí, efectivo, eso es efectivo. ¿Cierto? Yo quiero, mira, más que nada, Mario, quiero saludar a la gente que hizo hípica, sobre todo los preparadores, los jinetes, los empleados, que todavía están, porque hay muchos que ya han partido, los que están, los propietarios, en fin, que hicieron de la actividad hípica una actividad muy bonita y muy... importante en la región de Magallanes, porque también dio mucha ocupación, dio muchas fuentes laborales, la hípica en Magallanes, que se han perdido desgraciadamente. Familia. Para ellos, esta intervención final, y gracias a ustedes por invitarme una vez más a este espacio. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Muchas gracias. Y volvemos aquí a la tertulia magallánica. La bancarización. ¿Qué es lo que es la bancarización? ¿Usted está bancarizado o no? ¿Cierto? Hoy día el banco te dice, ¿cuenta corriente? Sí. ¿Quiere cuenta corriente? Sí. Pero adicional a eso, por el mismo precio, va a llevar usted una tarjeta de crédito. Una línea de crédito primero. ¿Cierto? Que paralelo. esa tarjeta de crédito le va a permitir a usted comprar y pagar
un mínimo de un 5%. Pero no conforme con esto, y todo por el mismo precio, le vamos a ofrecer una línea de crédito. Entonces el banco, adicional a estos 3 productos, te empieza a invitar a que tú tengas de repente un crédito hipotecario. Hoy día está un poco parado por las tasas, ¿cierto, Luis? Pero el banco es un negocio donde va, ojalá el cliente... Son complementos. Los bancos hoy día venden seguros. Sí, claro. Seguros de autos, seguros de casas, seguro de vida. Pero no solo los bancos, el negocio del banco también ha habido una desintermediación. Hay muchas otras instituciones que también ofrecen las cosas básicas de los que antes eran exclusivas de los bancos. Sí. Pero quería decir una cosa relevante para tratar de concluir todo lo que ha sucedido con el desarrollo de la banca, y tiene que ver con la aceleración que se produjo en estos últimos 2 años dado el proceso de cuarentena y pandemia mundial. Los bancos avanzamos por lo menos 5 u 8 años en la digitalización de todos los productos y servicios que se ofrecen. Esto es impensado. Yo creo que con el tiempo lo que nosotros conocemos hoy día como esa institución grande, anquilosada, edificios consistoriales, se va a reducir probablemente a un par de personas, dado que ustedes mismos pueden verlo en sus operaciones con los bancos, que está todo en la página. Está todo con el dispositivo de seguridad para hacer las transferencias, para hacer los depósitos, para hacer cobros, de tal forma que no necesita el banco el cliente. O sea, no necesita físicamente. Oye, Luis, una cosa impensada hasta hace 4 años atrás. Hoy día cualquier cliente tiene una cuenta corriente en dólares. También se está ofreciendo. Cuando estaba el Banco Central, ¿cierto? Tú querías comprar un vehículo, acuérdate cómo era el sistema. Primero tenías que comprar los dólares, ir donde el señor Camelio, hacer todo un trámite, ¿cierto? Una vez que tú tenías todo, recién el señor Camelio te pedía el vehículo. Hoy día, el banco Scotiabank, donde trabaja Luis, es uno de los bancos que tiene la mayor cantidad de cuenta corriente en dólares, que te ofrece la cuenta y tú en 2-3 días la tienes. En línea. En línea. Pero todos los bancos lo hacen. Sí. La digitalización llegó para quedarse y para profundizar. Y además que es increíble cómo además se genera una mayor cercanía con el cliente, porque en el banco cuando tenías que ir físicamente al banco, interactuabas con tu cliente cuando él aparecía o cuando lo llamabas. Hoy día tú te pones en el computador para ver tu cuenta y sale que tienes preaprobado un crédito por tantos millones. Y listo, y además te dice, hay una opción, parece actualizar renta, como queriendo decir, ponte al día con tu renta, esto, lo otro, y lo más probable es que ese monto que está preautorizado de acuerdo a tu movimiento, entonces, o los 30% de descuento por este mes en todas estas cosas. Antes, si no ibas al banco, no te enterabas de muchas cosas. Ahora, era entretenido ir al banco, saludar al ejecutivo, como tú dices, oye, en el banco Edward, no sé, salas en que te entregaban Mauricio Pérez, amigo. Salas en la cartola, que te entregaba la cartola. Te encontrabas con Mauricio Pérez en el, ¿cómo se llama? Te encontrabas con los amigos en la fila, sacando en el mesón. En comercio exterior. O la Ana María Pifó. Sí, claro, si te llamaba la señora Poli, que era la secretaria, había un problema. Esteban avísale a don Julio que o algo, pero te saludaba con cariño, pero era la señora Poli. Ni hablar que apareció don Vicente Carelo, qué sé yo, hola, esto, lo otro. Respecto de eso, mira, déjame terminar. Hoy día vos entras a un banco y nadie te conoce, eres un número. A no ser que entra al banco de Scotiabank, donde tú tenés un amigo ahí. ¿Pero a dónde voy? Porque en el banco no te conocen. En el sentido de que como no vas al banco, hoy día entras y no eres nadie. Es que eso es muy importante. Perdón. Tú acabas de decir no te conocen. Sí te conocen, porque con el RUT, hoy día tú eres un RUT, pero antes Esteban, hoy día tú eres un RUT. Antes eras una persona, ¿cierto? Entonces han hablado de don Vicente,
tremendo ejecutivo que tuvimos acá nosotros por toda la vida. Y don Vicente tenía la posibilidad, como la espada de Damocles, te daba o te cortaba. Claro. ¿Te fijas? O sea, si él te conocía, te decía, está bien, Esteban, te vamos a esperar, vamos a hacer esto. Pero hoy día Luis no tiene esa posibilidad. El comité. Hoy día no tiene esa posibilidad. Es el comité, incluso se llama de riesgo, creo. Claro, cuando procesas créditos. Cuando se Sí, pide sí, ¿o no? crédito, El claro. famoso comité. Sí, no pasa de riesgo. Nadie sabe quién es el comité. Claro, pero Nadie sabe. claro, pero tampoco Al final está es el acá. mismo, pero le No, dan ahí. no existe. Existe, normalmente está en otras partes que atienden a distintas sucursales de distintas regiones. Y Pero bueno, por lo mismo, Luis, que te tocó vivir esa época entretenida. Ahora, así de corazón, ¿dónde estás mejor? ¿Dónde estuviste mejor? ¿Dónde disfrutaste más de estar en el sistema financiero? Cuando dice Esteban entretenida, Juan, yo me acordé al tiro de los viernes bancarios. Ah, era tradicional. Uy, en el sí, Banco pues. Edward famosos. Claro, y había unas olimpiadas. Unos almuerzos Sí, claro, los que días duraban viernes. hasta casi la cena. Sí. Los viernes bancarios. Era tradicional. Una institución hace años atrás, lugares donde íbamos a jugar truco, a la taberna, cuando era solamente esa entrada chiquitita. Y entre todos los bancos, no era que tú fueras con tu gente, todos. sí. No, todo. Todo. No estoy hablando del viernes bancario, los empleados bancarios. Sí. Era como una institución. ¿Dónde me he sentido mejor? Yo soy un agradecido del Banco del Desarrollo, que además me permitió volver, nunca lo hubiese pensado, ni mi familia, a mi región. Éramos de las dos familias, tanto de mi señora como la mía, éramos los únicos dos que andábamos fuera de la región. El banco nos permitió volver. Y además me costó mucho cambiarme. El Banco Edward, yo estaba muy acostumbrado, uno domina, a este Banco del Desarrollo, una cosa nueva, que tenía algunos motes, algunos apodos, nada de eso. Y me permitió a mí desarrollar una profesión bancaria que no me lo hubiese pensado en dos ítems básicos. El banco tenía un diseño de negocio, segmento C2, C3, C, A, B, C, C2, C3, en donde financiábamos cosas que realmente la familia eran importantes para la familia: educación y vivienda. Y eso Bueno, digamos que era un banco ligado a la iglesia, en desarrollo. había, sí, claro, y había todo un legado del cardenal Raúl Manrique. Para terminar una cosa, hablamos de cosas, solamente de cosas tecnológicas, pero si ustedes ven hoy día un banco, la institución de la corbata desapareció. Sí. Yo estuve 38 años con corbata, me costó un mundo sacármela, pero ya me la saqué. Claro. Cambia. Oye, Con camisa y corbata. antes de terminar, quiero tomarme un par de segundos, porque la familia de Luis, yo la quiero mucho. Tengo dos amigos que son los hermanos de él, el Tito y sobre todo Oscar, Claro. que es ingeniero comercial, colega, y con el cual compartimos en la pensión alemana o residencial alemana en Santiago muchos años mientras estudiábamos. Así que, oye, un saludo para mi amigo Oscar, que ojalá que nos esté escuchando, y un abrazo, querido amigo. Mientras ¿estudiabas? Yo iba a la universidad. Cuando iba a la universidad. Oye, se nos pasó el tiempo. Te iba a preguntar por los libracos, cuando revisaban los cheques, Y todo, si se pero- podía pagar o no. Sí, pero eran todos tiempos diferentes. Una cosa que me acordaba es de que no había en los tiempos eso, los cajeros automáticos. No, Que eso hoy día te permiten a ti a cualquier hora sacar plata del cajero automático. 24/7. 24/7, claro. A no ser que lo Y- cierran entre- ahora entre en las Punta cosas- Arenas. Entre las cosas que han cambiado. Va a parar un poquito, sí parece el robo del cajero automático, porque se tomarán más precauciones. Pero sí. Cambiaron de rubro, hombre. Cambiaron los que roban cajeros automáticos. Cambiaron de rubro. Oye, Bueno, yo quiero agradecer la invitación y agradecerle a Esteban Tafra, que lo conozco de cuando jugaba al arco en las series juveniles del Sokol. Yo tenía un vecino que era entrenador de fútbol y yo le colaboraba en citar a algunos jugadores, y yo le iba a decir a Estefra, tienen partido, cuando era chiquitito, iba a jugar a la pelota. Muñozito era el técnico. Así es. Sí, sí. Un minuto.
Yo tuve un desarrollo en el arco, en el baby fútbol, en los campamentos de ENAP, y era bueno. Sí. Aquí, cuando llegué al continente, el entrenador Muñoz sabía de este tema, me integré a esa serie del Sokol. Fallecido, Muñoz fallecido. Un aburrimiento total, porque fue el mejor equipo de la serie que tuvo el Sokol en su vida, porque estaban los hermanos Raonic. Y yo me aburrí en el arco, porque no llegaba la pelota. Claro. Y esa fue mi corta Nicky historia. Rodney. Nicky Rodney. Entonces no delantero. nos ganaba nadie y llegaba poca gente al arco. Sí. Así que fue debut y despedida. Un año estuve nomás. Me aburrió. Sí, me acuerdo. Bueno, amigos, un agrado una vez más haber estado con ustedes desde aquí de la Perla del Estrecho en una tertulia magallánica. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. Gracias, Oye, Mario. muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, Muchísimas perfecto. gracias. El lunes voy a tener un...